TECMEC es una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, implementado en 1994, cambiando la economía de los 3 países integrantes, ya que se eliminaron los aranceles a las exportaciones. El 13 de febrero de 2020, el expresidente Lenín Moreno, junto con Donald Trump, en la Casa Blanca, realizaron una conferencia de prensa conjunta por el interés de ambos países en firmar un acuerdo de libre comercio con Ecuador, similar al que Estados Unidos tiene con el TECMEC. Sin embargo, hasta la actualidad, Ecuador no ha logrado llegar a ningún acuerdo con el país mencionado, existiendo más inconvenientes, ya que, dentro del acuerdo con México, no entraban 2 grandes productos exportadores de Ecuador, el banano y el camarón. Por ello, Ecuador tomó la decisión de no entrar en el acuerdo comercial. El efecto que tienen 3 países miembros del TECMEC, sin contar con el acuerdo del tratado, ya afectan positivamente a la balanza comercial ecuatoriana. Estados Unidos destacando como socio comercial con el 30% de las exportaciones y en materia de importaciones con un 23.4%. México, en relación económica, dentro del 2021, ha importado 150 millones, teniendo un equivalente al 80% en comparación con el 2020. En Canadá, las exportaciones con Ecuador han estado aumentando. La tasa anualizada es de 5.9%. Para poder entender el ámbito internacional de Latinoamérica y Ecuador, se tiene que hablar de su historia y brevemente el concepto de integración económica. El continente latinoamericano ha estado involucrado en maniobras de integración desde el comienzo de su vida política independiente. La integración económica se ha convertido en una amplia gama de áreas de investigación en las relaciones internacionales. Además, la integración económica internacional puede verse desde 2 enfoques, como proceso y como estado de cosas. El proceso implica movimiento hacia un estado distinto, en tanto que el estado de cosas contempla algo más estático y establece la situación en la que se encuentran ciertos países al pretender formar un grupo regional en un punto determinado de tiempo. En relación a ello y para efectos de este análisis, la integración económica puede ser entendida como un proceso de transformación de factores orientados a unir varios mercados o varias economías en una sola. En este sentido, la integración económica como proceso generalmente se puede dividir en 5 etapas según la teoría: acuerdo preferencial, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica. Ecuador es un país que desde sus inicios ha sido gran motivación para otros países dentro del ámbito internacional por las relaciones internacionales que ha mantenido. El TECMEC está en vigor desde el 1 de julio del 2020. Es un tratado que fomenta la inversión, el libre comercio, la generación de empleo y el desarrollo de los países. El comercio entre los 3 países miembros está profundamente interconectado. El 83.48% de las importaciones mexicanas serán destinadas a Canadá o a Estados Unidos, desde automóviles hasta procesadores de datos. Y las exportaciones que lleguen a México en un 45.99% son de Estados Unidos y Canadá. México importa gasolina, maíz y otros productos. Dentro del acuerdo que Ecuador desea firmar con la TECMEC se incluyen protecciones y reformas más estrictas en materia laboral. Entre las exigencias que posee el TECMEC se encuentran reformas laborales, sector automotriz, el coco chino, comercio electrónico, propiedad intelectual y medio ambiente. Entre los ejes estratégicos que maneja Ecuador para realizar distintos acuerdos bilaterales y multilaterales se encuentran Ecuador Productivo, Ecuador Global y Ecuador Innova. Ecuador tiene espacios de mejora en relación con la facilitación de comercio, destacando las dimensiones de cooperación con agencias fronterizas internas y externas,
disponibilidad de información o procesos de apelación, y en lo relacionado a infraestructura de transporte, en especial la vinculada al comercio internacional. Para ello, Ecuador, dentro del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, ha implementado prioridades y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual estructura 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas. Además de velar por el desarrollo económico, político y ambiental, ayuda a que el acuerdo con la TECMEC surja con mayor facilidad, ya que está alineado con las exigencias que posee el TECMEC. La balanza comercial forma parte de la economía como indicador diagnóstico del desarrollo y la prosperidad del país, medido por las diferencias de compra y venta al exterior. Es decir, si tal resultado es positivo, se puede decir que la economía tiene superávit o excedente en la economía, y si es un número negativo, indica que la economía tiene déficit comercial. La balanza comercial es una parte de la balanza de pagos, en la que se registran todas las transacciones económicas entre un país y otros países con los que mantiene relaciones comerciales. Incluye la importación y exportación de bienes, servicios, capital y transferencias financieras. Entre 1998 y 1999, el país experimentó una grave crisis financiera y monetaria, que condujo a la introducción de un sistema de tipo de cambio flotante y una rápida devaluación en septiembre de 1998. Esto terminó con la dolarización y el tiempo de carrera de Sucre como moneda nacional, después de lo cual Ecuador mantuvo una política comercial con aranceles bastante bajos hasta finales de 2008. De 2010 a 2011, la economía experimentó un periodo de continua prosperidad y expansión, en la que el crecimiento del comercio superó el crecimiento de la producción. Esto le da a Ecuador una relativa libertad fiscal para mantener la dolarización. Sin embargo, el periodo de prosperidad económica terminó abruptamente por una serie de eventos. Actualmente, Ecuador ha suscrito 8 acuerdos comerciales y mantiene relaciones comerciales arancelarias preferenciales con 40 países. El 36% de sus exportaciones recibió trato preferencial y el 39% de sus importaciones recibió también trato preferencial. El arancel actual estimado para Ecuador es de 5.8%, tomando en cuenta las preferencias vigentes y todos los acuerdos comerciales. En términos de destino principales, Estados Unidos lideró el camino, representando el 47% de las exportaciones del país, segundo por la Unión Europea con el 15% y Asia con el 11%. Ecuador se especializa en la exportación de productos primarios intensivos en recursos naturales al mundo y recibe bienes y productos intermedios y bienes de capital utilizados en el proceso de producción de productos finales. La estructura general de las exportaciones de Ecuador al mundo se centra en la agricultura, la pesca, el petróleo y la minería. Del lado de las importaciones, los productos de petróleo, producto mineral de valor agregado, productos químicos y farmacéuticos, así como maquinaria y equipo. El desarrollo de un plan estratégico de internalización de la economía ecuatoriana 2020-2030 tendrá como propósito optimizar la gestión del sector externo a nivel nacional y su resultado significaría potenciar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida de la ciudadanía. Una estrategia que maximice los potenciales existentes a nivel de la nación, siendo un compromiso estable público-privado. Ecuador, para establecer a nivel nacional políticas de internalización y desarrollo de largo plazo, debe considerar los cambios previstos y proyectados por los especialistas y organismos internacionales en la matriz energética global para 2040 y 2050 y contemplar las demandas al sector energético mundial,
con tendencias a las fuentes de energía renovables, menos contaminantes, dado la necesidad de cumplir con los acuerdos de París de 2015 y sus metas a 2050. De hecho, Ecuador ya modificó su matriz energética hacia fuentes hidroeléctricas renovables. Por otra parte, a partir de la característica actual de Ecuador como país exportador de productos primarios, es básico apreciar las exigencias de los dinámicos mercados, todos con tendencias e innovaciones interesantes en sus principales mercados demandantes. A esto hay que añadir los cambios de modelos de negocios y tendencias del sector turístico. A nivel de industrias, las principales actividades que reportaron un mayor crecimiento fueron: refinación de petróleo creció un 23.9% por un aumento en la producción nacional de petróleo. Alojamiento y servicios de comida tuvo un aumento de 17.4% debido al incremento del turismo y a la reactivación del consumo interno, impulsada por el plan de vacunación y una mejora en el mercado laboral. Acuicultura y pesca de camarón tuvo un crecimiento de 16.2% por el aumento de las exportaciones de camarón. Transporte creció en 13.1% por la reactivación de varias industrias a escala nacional. Comercio creció 11% debido al incremento de las importaciones de bienes y servicios. El objetivo general de esta estrategia es el impulso de la internacionalización de la economía ecuatoriana, afianzando así una contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico de Ecuador, de efectos positivos como motor del cambio de la matriz económico-productiva. Para ello, la estrategia de internacionalización 2020-2030 podría incorporar los siguientes grandes retos que son: el valor de exportaciones nominales de bienes y servicios no energéticos en 2030 e incorporar el máximo de empresas que exporten de forma regular. También alcanzar en 2030 un stock de inversiones directas extranjeras significativamente superior al actual. En los últimos 30 años, la mayoría de los países latinoamericanos han implementado políticas de liberación comercial en el marco de acuerdos comerciales unilaterales, multilaterales, regionales y extrarregionales. Estas políticas redujeron las barreras arancelarias y no arancelarias y llevaron a niveles más altos de comercio e inversión que estaban por debajo de las expectativas promedio. El desempeño de Ecuador en esta área es similar al de la región en apertura comercial entre 1980 y 2019, creciendo del 32% al 44% del PIB, en línea con el desempeño discreto general de la región, creciendo del 52% al 62%. Según el Ministerio de Finanzas, los ejes estratégicos son la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos públicos, la sostenibilidad del endeudamiento público, la efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público, la gestión por resultados eficaz y eficiente, la adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y sector privado, y también la transparencia de la información sobre las finanzas públicas. Históricamente, la balanza comercial se ha posicionado como factor muy importante en la economía, debido a que la balanza comercial, en el sentido de que se produce bienes y servicios para el mercado desde el punto de vista de sus dos componentes que son las exportaciones e importaciones. Esta ha sido parte de la balanza comercial. La economía como indicador diagnóstico del desarrollo y la prosperidad de un país, medida por la diferencia entre las ventas y las compras en el exterior, en cuyo caso, si tal resultado es positivo,
Se puede considerar que la economía tiene un superávit y si es un número negativo, indica que la economía tiene un déficit comercial. Los acuerdos con diferentes tratados son importantes para Ecuador en materia de exportaciones e importaciones, ya que además de que mejora su balanza comercial y enfoque internacional, ayuda al desarrollo del país, aumentando el PIB de manera significante. El acuerdo con el Tratado México, Canadá y Estados Unidos otorga más canales de oportunidades para Ecuador, en el sentido de que desde antes del acuerdo, las relaciones comerciales con los tres países miembros son positivas. A pesar de las exigencias que pide el TEMEC, el panorama es positivo para Ecuador, ya que el respeto hacia la naturaleza está dentro de la Constitución. La trayectoria de crecimiento no cambió ni condujo a mayores incrementos en el producto potencial, a pesar del aumento de la capacidad exportadora. No determina el aumento de la producción potencial por el aumento de la elasticidad de la producción importada. Este resultado refuerza la necesidad de complementar los acuerdos comerciales con políticas complementarias que permitan cambios estructurales beneficiosos. Para el desarrollo ecuatoriano es importante mantener el acceso a los mercados de exportación. Es la clave para mantener el comercio internacional en progreso. Sin embargo, se necesita mejorar la logística interna y el marco del transporte, además de las medidas de facilitación del comercio de importación y exportación. También es importante mencionar la eliminación de trámites innecesarios